¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema que si bien se ha estado escuchando desde hace mucho tiempo, pues tiene que ver con una cuestión laboral, tiene que ver con esa relación en que tiene el patrón y el trabajador y es un término que hay veces que no sabemos cómo utilizarlo o de dónde sacar este término. Ese término que el día de hoy vamos a estar platicando va a ser el denominado previsión social, que sí hay que conocerlo de fondo porque hay algunas leyes que lo contemplan, pero hay otras que no. Y un recurso, una materia que nosotros tenemos en cuestión de dentro de las empresas es el área de recursos humanos y tenemos trabajadores. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos cuál es el alcance de este término y qué es lo que nosotros sí podemos considerar para efectos impositivos y qué alcance no vamos a tener con estos términos. Y para esto, bueno, pues el día de hoy he invitado a un gran amigo. Él es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Además tiene la certificación en fiscal, la de disciplinas en fiscal. Es maestro en impuestos, es maestro en administración de empresas, licenciado en Derecho. Él constituyó y forma parte del despacho Ledesma y Asociados. Ha sido también catedrático de posgrado en algunas universidades a nivel nacional. Y para hablar de este tema, quiero acercarme con él para que nos comparta su expertise en toda la investigación que ha hecho en la materia. Y es más, al ratito también me estaremos platicando de un libro que acaba de sacar que habla justamente de salarios y la previsión social, y él es mi gran amigo Luis Carlos Ledesma. ¿Qué tal, Luis Carlos? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, Rodrigo. Un placer, gracias por invitarme. Oye, Luis Carlos, un poquito esta temática, porque pues, ahora sí que hay que acercarse con la gente que sabe para que nos lo pueda explicar de una manera muy sencilla. Y pues como lo decía en la introducción, para poderte presentar con toda el historial de conocimientos que tienes de manera aparte educativa en el lado profesional, es un poquito de conocer de esta previsión social. No sé si nos puedes ir adentrando como un antecedente, una introducción a este tema. Claro, con mucho gusto. Mira, vamos a usar una frase simbólica. Vamos a transitar en esta plática de los economatos a los monederos electrónicos. Entonces, previsión social. Nuestra propia autoridad se llama Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, en las normas constitucionales, ya sea en el artículo 25, ya sea en el artículo 123, tú no encuentras una parte en la que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos diga previsión social es dos puntos y se aviente una definición. No existe. Si tú hablas al teléfono 800 de la Secretaría del Trabajo y les preguntas por previsión social, parece que ubican a Chambatel, pero no ubican realmente el concepto previsión social. Previsión social es una institución laboral, pero va más allá de la institución laboral. Previsión social es una institución del derecho social. De ahí la importancia de que estuviera regulado por el artículo 25 constitucional. Yo digo que el primer contrato ley en este país que en los años 70 incluyó conceptos de previsión social fue el contrato ley de la industria de la radio, televisión y cinematografía. Y entonces, previsión social tiene que ver con prever, prever necesidades, prever contingencias, prever infortunios, previsión, insisto, prever. Y podríamos decir entonces que es una institución que debe existir en las sociedades, especialmente en las sociedades de personas y en el derecho laboral, en el derecho del trabajo. Durante Oye, mucho Luis, tiempo, sí, oye, Luis Carlos, un poquito en esto. Entonces, en tema legal, también la Constitución no puede ser un diccionario de todas las frases y por eso es que debe de existir leyes
reglamentarias o complementarias para que nos empiecen a aclarar este tipo de cosas. Entonces, creo que era un poquito nada más la parte de la introducción que estábamos buscando, ¿no? Así es, pero por ejemplo, en ese tenor de ideas, una ley reglamentaria del artículo 25 constitucional es la Ley General de Sociedades Cooperativas. Ahí donde la Constitución señala que con la Rectoría Económica del Estado concurrirán el sector público, el sector privado y el sector social, pues entonces de ahí, de esa parte del quinto párrafo del 25 constitucional, emana la Ley General de Sociedades Cooperativas, y ahí sí tenemos dentro de la ley el artículo 57, que claramente habla de los contenidos de los fondos de la previsión social. Pero habla de los contenidos, no habla de una conceptualización. Y eso es lo que decía yo en la introducción. No tenemos una conceptualización legal. Esto evoluciona en el tiempo precisamente porque la ley de impuesto a la renta en algún momento de su existencia, en los años 80, le copia a la ley de cooperativas el contenido de la previsión social y copia aquella frase de otras prestaciones de naturaleza análoga, creando entonces una gran situación de confusión entre qué era o no era análogo a la previsión social. Y por eso decía yo que íbamos a transitar de los economatos, que era la entrega física de víveres, era, digamos, la evolución de los años 40 al 60 del siglo pasado, de las antiguas tiendas de raya. Entonces, un economato era una entrega de víveres a los peones, a los trabajadores, a los jornaleros, incluso a las Fuerzas Armadas. Y vino la modernidad expresada en aquellos ya extintos vales de despensa. Y de ahí Ok, emana entonces el punto actual. ok, ahí Luis Carlos, entonces, un poco, no hay una definición propiamente en una cuestión de la Constitución. De lo que comentas, tampoco estaría en una ley federal del trabajo. En la ley federal del trabajo lo que vamos a encontrar son términos de las prestaciones que se le entregan a los trabajadores por la realización de la función de su trabajo, y donde el día de hoy podemos acercarnos con unas definiciones de previsión social, y la que más llegamos a utilizar está alojada el día de hoy en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sería correcto? Es correcto. El artículo 7 de la ley de la renta actual es el que tiene un concepto. Y ese concepto emana de la ejecutoria de la sentencia en la que la Suprema Corte, debo acotar que el ministro ponente de la sentencia que vamos a comentar fue el ministro Mariano Azuela, ministro en retiro. Todavía no era presidente de la Corte cuando esto fue resuelto, pero a él le tocó ser el ministro ponente de aquella contradicción de tesis en donde el tema esencial era justamente si el vale despensa era o no era análogo a la previsión social. Entonces el ministro Azuela dice, no voy a resolver únicamente el asunto de despensa. Este es el momento oportuno en que la Corte analice el concepto previsión social. Y eso es lo valioso de esa ejecutoria, porque de ella emana la definición actual que toma la ley sobre la renta. Entonces, si estamos diciendo que esta es una institución del derecho social, es una institución que debería de estar en la ley del trabajo, quizá enunciada en el 123 constitucional, en el 25 constitucional. Entonces, a mí lo que me parece un poco absurdo es que el único concepto existe en la ley tributaria. Cuando, insisto, la institución es del derecho social. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay y emana precisamente de esa situación en la que el ministro Azuela dice, a ver, previsión. Entonces destaco, como bien señalas, Rodrigo, del artículo 7 de la actual ley de impuesto a la renta vigente desde 2014, que nos dice previsión y satisfacción. Son las dos palabras clave. Prevenir
y satisfacer contingencias y necesidades. Entonces, en esas palabras es donde se centra el gran alcance del concepto. Previsión y contingencias. Necesidades presentes y futuras. Eso lo estaríamos entendiendo ya como una definición actual fiscal en términos de lo que se debe entender como previsión social. Un poquito también para hablar de la cuestión de este antecedente, y si me equivoco, por ahí me estarías corrigiendo, es la Ley Federal del Trabajo, lo que estaría regulando es una relación entre particulares, sería un patrón y un trabajador. Ahí por eso es que están lo que serían las prestaciones, donde hay un acuerdo de voluntades entre dos personas, donde yo te comprometo a que te voy a pagar tanta cantidad y tú te comprometes a trabajar tanto tiempo, tales días. Es un acuerdo de voluntades. A cambio de esto, un concepto, el clásico concepto de prestación, pues obviamente es el sueldo. Ese está pactado. Aparte, las prestaciones mínimas que me estaría diciendo la ley, como aguinaldo, como la cuestión de las vacaciones, la prima vacacional. Pero eso está regulado entre un convenio de dos partes. Ahora, hay otras cosas que también se le llegan a entregar a los trabajadores, que podría ser la seguridad social, que en términos constitucional es lo que está enfocado, que el gobierno le tiene que dar la seguridad social a los trabajadores, pero se lo delega también una parte al patrón, como diciendo, oye, como también es tu trabajo, también tienes que hacerte cargo de él. Y estamos hablando, ahí está la seguridad social, ahí están las prestaciones, y viene una ley fiscal a hablarme de estos términos, de una previsión social que, si bien lo estaría entendiendo, y todo lo demás, aparte de las prestaciones y de la seguridad social, va a caer en la previsión social. Sí, de acuerdo, Rodrigo. El artículo 84 de la Ley del Trabajo te define el salario, todo aquello que le entregas al trabajador por su trabajo. Ahora bien, las propias instituciones de seguridad social pública en este país podemos identificar a tres: el Seguro Social para este sector privado, el ISSSTE para la burocracia y el ISFAM para las Fuerzas Armadas. Pues es esta parte de la previsión social donde la seguridad social se encaja y a través de cuotas obrero-patronales hay derecho a biencia. Ahora bien, todo eso lo recibe el trabajador a cambio de su trabajo, pero la condición de previsión social la recibe por su condición de ciudadano, la recibe por su condición de trabajador, ya sea de la burocracia, de las Fuerzas Armadas o del sector privado. Entonces, digamos, aquel famoso economato o prestación de boca, como también le llaman algunos autores del siglo pasado, decía, bueno, de acuerdo con la pirámide de necesidades de Maslow, a lo mejor el salario ni siquiera alcanza para que la gente pueda satisfacer la necesidad de comida, que es la necesidad más inmediata. Entonces, parte de la previsión social esencial, pues es preverle de una despensa, de un economato, de unos víveres, para que al menos tenga bienestar su familia, para que al menos pueda satisfacer la necesidad de comida. Entonces, digamos que se lo entregas, digo yo, en función del número de bocas que alimentar. Y en materia de broma, digo, incluyendo al perico y al Rottweiler, que finalmente son dos bocas más que alimentar. Pero entonces no se lo das a cambio de trabajo. Oye, y también ahí, entonces, Luis Eduardo, ¿cómo podemos nosotros identificar los elementos que conformarían esta previsión social, y identificar realmente los sujetos que estarían interviniendo en esta? Bueno, la parte de la ley Holanda que estamos comentando, el artículo 7, nos habla de tres destinos, de tres universos, porque acota que la previsión social existirá, como estamos señalando, entre un patrón y un trabajador. Pero también dice dirigido a los socios. Y entonces ahí entra todo el derecho societario, las sociedades de personas, no las sociedades de capitales, no las que hay acciones. Entonces ahí entra una SDRL, una comandita simple, o en el sector agrario, una sociedad de producción rural, una unión ganadera, serían sociedades de personas. Y luego claramente, como digo, como sí existe
en la ley de sociedades cooperativas el concepto, entonces el tercer universo al que se refiere la ley fiscal es miembros de cooperativas. Entonces, digamos que para el punto de vista del legislador tributario, la previsión social existe entre un patrón y un trabajador en un acuerdo estatutario de sociedades, de personas, y entre miembros de cooperativas por efecto de los fondos de previsión social que ya señalamos del artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y entonces digamos que esto se resume al famoso eslogan político de Ernesto Zedillo Ponce de León: bienestar para tu familia. Esa es la previsión social. Incluido propiamente el trabajador, ¿no? Claro, claro, o sea, es un beneficio que gana la clase trabajadora, es un beneficio de clase, y ahora entraríamos a los elementos de universo elegible y generalidad. Entonces ya hablamos de la prestación de boca, que va en función de bocas que alimentar. En un sentido estricto, un trabajador soltero que todavía vive con su familia, pues parecería que más bien es una boca alimentada y no un muchacho o muchacha responsable de alimentar a sus viejos. Aunque en materia de pensión alimenticia esto es un círculo que luego se regresa. O Esto es debería de. maravilloso. O debería de. No creo que alguien le niegue a un abuelo una pensión alimenticia, pero en fin. Ahora, voy a otro ejemplo. Voy a decir que el universo elegible es educación para hijos de trabajadores en edad escolar bachillerato. Ahí he definido una necesidad. He definido un universo elegible. Entonces, ¿cómo cumplo con la famosa generalidad? Porque voy a ser partícipes del beneficio de la previsión social que otorga el patrón a todos los hijos de los trabajadores en edad escolar bachillerato. Y podría agregar un requisito de promedio escolar para mantener un buen rendimiento de los muchachos. Ahora, mi plan es falto de generalidad porque no entraban los de primaria. No, disculpen. No eran elegibles. Cuando esos educandos de primaria lleguen a bachillerato, van a ser elegibles. Otra modalidad, otro ejemplo para que entendamos estos dos conceptos: elegibilidad en el universo y cumplimiento de generalidad. Voy a premiar el ahorro del trabajador con un tanto igual de lo que él ahorre. Si él ahorra $1 a la semana, yo le premio $1. Si él ahorra 10 pesos, yo le premio 10 pesos. Ya vendrán después los parámetros fiscales de que no más del 13%, etcétera, etcétera. Pero ahorita definiendo elegible, ¿quién es elegible a un fomento de ahorro bajo la económica premisa de que la grandeza de un pueblo depende de su ahorro interno? Pues todo aquel que ahorre. Si un trabajador entonces no aporta su peso a la semana, oiga, mi plan no fue falto de generalidad. Simplemente aquel trabajador decidió no ahorrar y eso automáticamente lo elimina de ser elegible. Entonces, esto es muy importante, poder definir universos de prestaciones de previsión social elegibles y que se otorgan por la naturaleza de la elegibilidad y no a cambio de trabajo. Por lo tanto, no son salario. Ahora, no se vale hacer tantas restricciones que evidentemente no hay universo. En esta empresa vamos a hacer un reembolso de gastos médicos única y exclusivamente para altos ejecutivos, 1,80 de estatura, pelo cano, ojo claro y la ranitidina para el estrés. O sea, ese no es un universo. Ese es únicamente el chifo. Sí, no, pues lo estás direccionando a que solamente quieres que una persona o un grupo muy específico tomen este beneficio. Es correcto. Entonces, esos errores se cometen generalmente en empresas cuando están pensando en esto. Y lo que tenemos que hacer es un poquito, como dicen los jóvenes hoy día, cambiar el chip. Lo que tenemos siempre que pensar es que el destino de la previsión social es un universo elegible.
Recientemente el Seguro Social ha hecho una reforma este mes en el tema de guarderías. Por mucho tiempo discutimos el tema. ¿Por qué nada más los hijos de su madre trabajadora tenían derecho a la guardería? Bueno, y aclaraba Creo que que cuando era un padre viudo, y aclaraba, ¿no? aclaraba exactamente. Entonces, ese es el enfoque. El enfoque es que la guardería como una institución de seguridad social, porque se paga una cuota y ya quedamos que la seguridad social es parte de la previsión social, pues entonces era un atentado al uno constitucional estar discriminando a ciertos recién nacidos elegibles solo porque su madre no era una trabajadora asalariada. Y sin embargo, su padre sí era un asalariado o viceversa. Y el tema era que por un progenitor era derechohabiente, pero por el otro no, y se le negaba el servicio en algún momento dado. Entonces, qué atinada reforma tuvimos en estos días a esta parte de guarderías, y es un ejemplo de lo que estamos platicando. ¿Cómo defines al universo elegible? El universo elegible es todo recién nacido que tenga más de 43 días y hasta 4 años de edad. Ahora, ¿cómo vamos a mejorar el servicio de guardería? Ese ya es un tema entonces de previsión social, donde a lo mejor en ciertos parques industriales, en ciertas maquiladoras, traíamos un avance importante, porque había estudios que decían, oye, es que si bien es cierto que son derechohabientes, el seguro social es insuficiente. Y mis trabajadoras en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Ciudad de México, en Puebla, tardan de 2 horas diarias a 3 horas diarias en llevar a su hijo a la guardería, venirse al parque industrial, salir del parque industrial, ir por el hijo. Esa es una improductividad tremenda. ¿Cómo mejoras la condición si en el parque industrial está la guardería participativa? Y entonces ese era un avance interesante en el que participaba el Seguro Social, participaba el patrón y participaban las asociaciones de mujeres. La más icónica, la Asociación de Mujeres Profesionistas de Ciudad Obregón, Sonora, que fue de las pioneras en estos conceptos, donde demostró que administrando ellas el recurso rendía más que haciéndolo el Seguro Social. Lamentablemente, el evento del incendio de la ABC frenó este asunto. Hoy estamos retomando un poquito el ritmo, la idea, pero está en la ley. La ley permite el concepto que se llama reversión de cuotas. Entonces, qué interesante que un grupo de patrones de un parque industrial acuerden en beneficio de su sector femenino de trabajadoras y ahora también el masculino, decir, ¿cómo hacemos que los de 43 días de nacidos a 4 años estén bien cuidados, estén cerca del lugar de trabajo, sean supervisados y reciban el beneficio? No alcanza la cuota de seguro social. Ok, yo patrón, como parte de la previsión social, yo pongo un extra. ¿Y por qué pongo un extra? Porque eso es bienestar para todos. Oye, ahí entonces Luis Carlos, ahorita creo que has dado algunos ejemplos de lo que podría ser previsión social, llámese fondo de ahorro, llámese guarderías, estás dando algunos ejemplos y creo que a ti en la práctica profesional también te ha pasado porque me llegan y me hacen algunas preguntas a mí, es, oye, yo lo que necesito saber es puntualmente qué entra conceptos en previsión social, en donde muchas veces yo le llevo el contexto es no es el término que se debe de utilizar, no son un listado de varios conceptos que si bien los podemos identificar que pueden existir en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 93, porque te los pone como una exclusión o como exentos, creo que más bien es irnos a fondo a entender el concepto y ya de ahí empezar a considerar cuáles son las partidas que sí podrán entrar en este concepto de previsión social. Pero yo creo que también te ha pasado que has visto dentro de las empresas algún tipo de previsión social nominado o con un nombre para que la gente que nos está viendo vea cuáles son los que pueden existir, que lo vuelvo a decir, no podríamos hablar de la totalidad. Así es. Mira,
digamos que los trucos nominales más frecuentes es la burla del fondo de ahorro. Tú aportas tu famoso 13% del salario permitido, el patrón te premia un tanto igual, todo sucede tan mágica y rápidamente que se te autoriza un préstamo y viene incluido en tu depósito de nómina. Eso es absurdo, porque entonces no hay ahorro. Yo insisto en que debe haber un administrador del fondo de ahorro. Ha habido casos en esta historia de este país, el más sonado, el de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, donde Chucho, Jacinto y José, administradores del fondo de ahorro, como podían volar, volaron con el dinero de todos los pilotos. Eso ahí está en los órganos jurisdiccionales. Entonces, no es un club, no es un grupo de cuates. Necesitamos ser institucionales. La propia ley de impuesto de la renta en su artículo 79 dice entonces que deseable es que el fondo de ahorro se administre o por un fideicomiso o por una sociedad civil o por una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Lamentablemente hoy día, con estos asuntos de Basilea II, del blanqueo de activos, del PLD, de las actividades vulnerables, pues estamos metidos en un problemón. Porque entonces, cualquier cosa que suene a cooperativa de ahorro y préstamo, aunque su vocación sea administrar el fondo de ahorro de los trabajadores y la caja de ahorro de los trabajadores bajo el 110 de la ley de trabajo, por la simple razón de que escogiste ser una SOCAP, te niegan la chequera. Entonces, yo lo que digo es, a ver, ok, hagamos entonces una sociedad civil administradora del fondo. Aportemos el ahorro de los trabajadores al ahorro del patrón. Y que la institución que otorgue los préstamos sea esa sociedad civil. Imagínate que manejemos que todo aquel que pida prestado, le prestamos con un interés legal del 9%. Y todo aquel que ahorre, le damos un rendimiento del 6%. Con el 3 de spread, pagamos el costo administrativo y, muy importante, pagamos el seguro del ahorro, para que no nos pase lo que nos ha pasado, de que se van con el dinero. No. En el costo operativo pagamos el seguro del ahorro. Eso nos da una seguridad sensacional. Entonces, si nos vamos a los límites de la ley, pues tú vas a ahorrar el 13%, pero la ley dice el 13% del salario. Entonces aquí vienen otra vez las indefiniciones o las inexactitudes de las personas que administran el recurso humano. Porque entonces, salario es aguinaldo. Lo marca el 84 de trabajo. La prima de vacaciones es salario. Y si la ley tributaria, la ley por la renta dice, se puede aportar el 13% del salario, pues eso significa que aportes el 13% del aguinaldo, el 13% de la prima de vacaciones, el 13% de la prima dominical, etc. Entonces, digamos que alguien tuviera un salario de tal tamaño que a lo mejor ahorra 1,000 pesos a la quincena, lo cual está en los parámetros legales permitidos. Él ahorra 1,000 pesos a la quincena, su patrón le premia un tanto igual que son 1,000 pesos, esos 2,000 pesos se los entregamos a la sociedad civil o al fideicomiso administrador, ese ente administra, presta, invierte, lo que sea, pero entonces tú estás ahorrando a tu favor en una cuenta contable de aquel administrador 4,000 pesos al mes. ¿Qué más rendimientos? Es posible entonces que recibieras un retiro anual cercano a 50,000 pesos en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Bueno, porque el pueblo mexicano festeja la Navidad y hay que poner piñatas de 7 picos, ¿no? Yo luego tengo problemas con mis clientes mandarines de Mexicali que dicen que su año nuevo es en febrero y por qué carambas tengo que obligarlos a otros festejos, ¿verdad? Pero en ese tenor de ideas, donde los premios de asistencia y de puntualidad son salario, entonces vienen estas grandes confusiones, porque te encuentras con que la gente dice, es previsión social el premio de asistencia. Espérame, ¿qué hace de extraordinario el trabajador con llegar a su trabajo? Absolutamente nada. El premio de asistencia es algo que la ley del Seguro Social dijo que no integraba base de cotización. Y por eso lo usamos, para no incrementar la cuota de Seguro Social.
pero los premios de asistencia, de puntualidad, de productividad y el que me pongas es salario. Entonces es un salario que paga impuesto a la renta. Lo que ocurre es que la ley del Seguro Social para el esquema IMSS-Infonavit dice, no, 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 excluye de la base de cotización 10% por premio de asistencia y otro 10% por premio de puntualidad. Ok, una cosa es excluirlo de la base de cotización para IMSS y de la base de aportación para Infonavitizar, y otra muy distinta es que esto sea salario. Y ese es entonces el tipo de cosas que vas encontrando, como bien dices, en la práctica. Entonces la gente va viciando y la gente va perdiendo el sentido de que la previsión social era cubrir necesidades y contingencias presentes y futuras, bienestar económico del trabajador y de su familia. O en otra esfera, decíamos, en las sociedades de personas, de los socios o de los miembros cooperativos. Ahí, Entonces, esto ahí es también trágico. ahí también, y es una de las cosas que también yo he platicado con algunos, Luis Carlos, es ahorita lo que estás diciendo de cómo tienes identificado estos conceptos y que las leyes te los pueden ya estar manejando y generan confusión. Cuando se genera un análisis de nómina, lo que yo digo es que tienes que tener un triángulo y esta nómina tiene que estar en el centro de este triángulo, utilizando esta frase célebre de no jalen que descobijan, que es tú por querer proteger las cuotas, de no pagar cuotas, estás llevando del triángulo del centro, te lo estás llevando a una cuestión de unas cargas sociales y al final de cuentas estarías desprotegiendo efectos de ICR y hasta impuestos locales que también al final de cuentas tocan la cuestión de la nómina. Todas estas partidas, digamos que puede ser que las prestaciones, como bien lo comentas, van a grabar porque van a grabar en diferentes leyes, pero las cuotas, perdón, lo que sería la previsión social, hay que tener mucho cuidado porque estas son las que son las variables en este triángulo que estoy hablando y que por estar jalándolo de un lado podríamos estar descobijando del otro. Y como dices, el premio de puntualidad y asistencia lamentablemente se utilizó durante mucho tiempo con una cuestión de simulación por parte de las empresas, sencillamente para no pagar la cuestión de cuotas, que el día de hoy en las revisiones que está haciendo el Seguro Social, lo que está buscando es una variabilidad de estos, porque es muy raro que siendo mexicanos, todo el mundo llegue temprano a trabajar o que todos los mexicanos vengan y lleguen a su hora de trabajo, que sería de lunes a sábado, y que sí asistan cuando sabemos que al final de cuentas luego nos aventamos el San Lunes, aún así estando en el home office. Sí, claro. Y hablando de home office, por ejemplo, pues no hicimos la reforma correcta al 311 el F de trabajo, donde tuviéramos regulado el teletrabajo. Pero como bien dices, en esas revisiones ya no hay reloj checador. Ahora, ¿a qué hora empieza usted su jornada? Pues a la hora que me conecto. Entonces, habría que tener sistemas electrónicos de registro de jornada para poder justificar estos premios famosos. Eso es parte del teletrabajo, parte de la modernidad y de algo que estamos adoleciendo hoy día y no tenemos. Pero volviendo al tema central de nuestra charla, que es la previsión social, si bien es cierto que hemos dicho que el legislador tributario en el artículo 7 de Impuesto a la Renta dice que los efectos fiscales de la previsión social, luego se olvida de que habló de socios y luego ya nada más regula a trabajadores y a miembros de cooperativas. Y cuando esta nueva ley de impuesto a la renta 2014 quiere tener un remedio de yetu, quiere tener algo todavía de restricciones, y entonces nace la terrible fracción 30 del artículo 28 de la ley de impuesto a la renta, solamente habla de trabajadores. Y señala que para el patrón va a estar restringida la deducción al famoso porcentaje de 43, de 53,47, si ese gasto que hace el patrón significa un ingreso por el cual el trabajador no paga impuestos. Pero entonces pensemos en una institución de previsión social que ahorita a lo mejor no estamos yendo al gimnasio. Yo la única prueba que siempre he reprobado es la prueba de esfuerzo. Esa siempre la repruebo. Pero hoy día, por ejemplo, en lugar de ir a hacer spinning a un lugar, ahora encontré
que mejor venga a mi casa la bicicleta fija. Entonces, ese es mi ejemplo. Para analizar la fracción 30 del artículo 28. ¿A quién le paga el patrón la cuota, la membresía, el mantenimiento, el alquiler, la renta del espacio deportivo? Pues a una institución, club, a un tercero, a un prestador de servicio. Y entonces eso puede resultar sumamente atractivo e interesante. Porque la fracción 30 hace una liga directa y dice, lo que tu patrón pagas como gasto, y directamente significa un ingreso por el cual el trabajador no paga impuestos. Ergo, aguinaldo. ¡Qué absurdo! El artículo 87 de Fe de Trabajo me obliga a pagar aguinaldo, y ahora resulta que por una graciosidad de la ley de artículo 93, hay 30 días libres de impuesto, y ahora por tener unos días libres de impuesto, ahora salgo castigado yo, patrón, con un porcentaje no deducible. Ok, ese es el efecto que quiero que entendamos. El gasto que hace el patrón y que se convierte en ingreso no sujeto a pago de impuestos de trabajador, está castigado. Pero en el tema de actividades deportivas, el patrón le paga a un tercero, a un club, a un prestador de servicios, a un gimnasio. Y el trabajador lo que recibe es un servicio. Y la ley de impuestos de la renta, en su artículo 90, dice, la persona física solamente paga impuesto por ingreso en servicios si específicamente la ley lo señala. Luego entonces, yo estoy recibiendo cada semana una guía de spinning y no hago trampa como el Mike Shosha, famoso catcher, que ponía a su chamaco en la bicicleta en lugar de hacerlo él. No, no haga usted trampa. Usted tiene que cumplir cierta rutina, cierto ejercicio. Bueno, el ejemplo es claro. Usted recibió un servicio. Usted no recibió un ingreso en efectivo o bienes por el cual no paga impuestos. Entonces, esas ideas son muy interesantes analizarlas porque brincas a la fracción 30 del artículo 28 de la ley sobre la renta. De igual manera, digamos que la ley permite que el patrón pague el seguro de vida. Y ahí marca la ley unas diferencias. Porque dice que cuando se trate de la vida, solamente se vale la vida del trabajador. Mientras que si se trata de un servicio de aseguramiento de gastos médicos mayores, entonces sí entra la familia del trabajador con el trabajador. Caprichos del legislador, si queremos verlo así, pero pues es la ley. Entonces, a ver, patrón, tú vas a tener un CFDI por la prima del seguro de vida de los trabajadores. Volvemos a la elegibilidad. ¿Quién es elegible? Pues todo el que sea trabajador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo digo es contratar un seguro cuya cobertura sea 120 meses de salario. Compañía aseguradora, asegúrame la vida de absolutamente todos los trabajadores por el equivalente a 120 meses de salario. Eso es general. Pues sí, nada más que la diferencia está en que algún trabajador recibirá 6,000 pesos de salario mensual y otro recibirá 60,000 pesos de salario mensual. Pero mi plan es general. Todos están cubiertos por 120 meses de salario. Y Esa aunque prima no la se paga el vea patrón. escalonada, aunque no se vea escalonada, pero da el efecto porque te lo estás manejando en sueldo, pero por cada uno de los trabajadores. Es correcto. Entonces, nuestro plan es general, nuestro plan cumple, pero yo le pago a la compañía de seguros. Yo no le pago el dinero al trabajador. Y eso ya me sacó de la fracción 30 del artículo 28 del impuesto de la renta. Luego el 93 de la ley dice que cuando el trabajador fallezca, si es que llega a fallecer, sus beneficiarios no tienen impuesto. Pero si contraté un total de los que vencen en 20 años y Dios quiera que la Mujer Maravilla, porque está de moda, está viva, mi trabajadora Mujer Maravilla está viva dentro de 20 años, ella rescata la suma asegurada. O sea, el trabajador estando vivo, la Mujer Maravilla en el ejemplo, ella rescata los 120 meses de salario. Y eso significa para ella un ingreso porque no paga impuestos, pero no fue algo que le dio el patrón. Fue algo que obtuvo de las reservas matemáticas de la compañía de seguros.
Y lo mismo ocurre con el seguro de gastos médicos mayores, pero ahí sí podemos meter la cobertura a favor de familia, la familia directa del trabajador, hijos, cónyuge, etcétera, en la cobertura del seguro de gastos médicos. Entonces, esto es sumamente importante que lo consideremos sobre esas premisas. Oye, Luis Gerardo, y otro tema que también ahorita lo estuviste tocando, es mucha gente trae la duda por qué muchos de los asesores llegan a decir que el premio justamente puntualidad y asistencia sí es previsión social y que en término jurisdiccional realmente ha llegado a ser que Los premios de asistencia y de puntualidad, claramente el artículo 84 de la Ley de Trabajo señala que forman parte del salario premios, primas, gratificaciones, alimentación y habitación. Entonces, como ya señalamos, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social es la premisa que señala que, dada su naturaleza, no integra salario base de cotización, 10% en premio de asistencia y otro 10% del salario base de cotización en premio de puntualidad. Esa idea la toma el Infonavit y de entonces, de igual manera, para efectos del salario base de aportación a Infonavit y SAR, no forman parte de la cotización el premio de asistencia y el premio de puntualidad. Pero esa característica de las leyes de seguridad social no le quita la naturaleza al premio de asistencia y puntualidad de que es salario. Y por lo tanto, al ser salario, bajo el 94 de la Ley de Impuesto a la Renta, por supuesto que debe de pagar impuesto a la renta el trabajador por ello. Y bajo las leyes estatales de impuesto de nóminas, pues por supuesto que es parte de la base gravable al impuesto estatal sobre nóminas, excepto si en alguna legislación estatal expresamente lo excluyen, porque hemos encontrado que algunas leyes estatales copian, más que la ley de la renta, copian el artículo 27 del Seguro Social. Entonces ahí tenemos variantes de estado a estado. y ahí entra otra vez el triángulo que les dije, hay que cuidar mucho en tema local porque podría estar descobijando un tema de pago de contribuciones en tema local. Y aparte de lo que estás comentando, Luis Carlos, también ampliaría que esto del concepto de premio de puntualidad y asistencia, ya también la Corte ha emitido tesis al respecto y aparte el mismo SAT con sus criterios normativos también ha puesto el comentario de que la previsión social, más bien el premio de puntualidad y asistencia, no forman parte de la previsión social. Entonces, si nosotros queremos considerarlo con esto, vamos a estar en un riesgo con el antecedente de que tú estás diciendo y aparte por el tema del criterio de la Corte y aparte por los mismos criterios que pueda tener la autoridad. Aunque quisiera yo pelearlo, creo que está ahora sí que puesta arriba el que pudiéramos ganar algo en ese sentido. Es correcto, así es. Entonces, vamos manejando cada concepto y cada cosa como debe de ser. También hay otro punto en donde el artículo 84 de Fe de Trabajo habla de que alimentación y habitación son parte del salario. La ley del Seguro Social dice, pero si hay una cuota onerosa, entonces ya no va a ser parte del salario. Y luego se complica porque la ley de impuesto a la renta dice, al final, en su último párrafo del 94, no se considera ingreso en bienes los servicios de comedor y comida. Entonces yo me pongo a interrogarme y a decirme, a ver, ¿por qué el legislador escribe servicio de comedor y comida? O sea, y conjunción incluyente. Son dos cosas diferentes. Entonces yo pienso, patrón que da servicio de comedor. Bueno, porque pone algunos refrigeradores para que guardes el itacate y unos hornos de microondas para que lo calientes y unas mesas y unas sillas. Tú llevas tu comida. El patrón te da el servicio del lugar físico y el mobiliario. Pero como la ley dice comedor y comida, entonces ya cambiamos de tema, porque ahora resulta que entonces sí te sirve la comida el patrón. Y para ello, pues hay muchas variantes.
a mí la que más me gusta es tener en la nómina a doña Cochambres. Sobre todo cuando ella prepara una deliciosa gorda de chicharrón prensado. Eso de que le den a los trabajadores de las maquiladoras ensaladas de lechuga y esas cosas, no crea productividad. Lo único que vas a hacer es que los trabajadores en la hora de comida salgan a buscar las garnachas y las frituras. No, mejor lo hago al revés. Yo digo que en la maquiladora, en la nómina, la más importante operadora del servicio de comida es obviamente doña Cuchambres. Y entonces todos comen a gusto y contentos en la empresa. Pero hay una cuota que pagas por esa comida, que es una cuota de recuperación. El trabajador vuelve a quedar en el concepto de que recibe un ingreso en servicios. Y la empresa patrón está cumpliendo con satisfacer necesidades. Si cumplo con todas estas reglas, con todas estas normas, pues otra vez entonces en el análisis tú no vas a cotizar por ese beneficio de la comida que sirves a los trabajadores. Y me voy al caso extremo. Me voy al caso del artículo 204 de la Ley del Trabajo, que es el que regula a los trabajadores de los buques. Me voy a referir a buques de captura de especies vivas. Nuestras famosas granjas de atún aleta azul en el Pacífico, allá en Ensenada, las granjas que también hay cerca de donde es el avistamiento de ballenas, del jurel iramás aleta amarilla. Esos peces se traen jóvenes de alta mar y se meten a las granjas, se meten a los conos aquellos enormes, donde se les alimenta y se les controla. Bueno, la ley dice, a bordo del buque que va a buscarlos, pues tienes que darle alimento y comida a los marinos. Ahí sí ni modo de que les digas, ahora sí, jóvenes, a dormir a su casa. Pues cuál a dormir a su casa. Entonces ese es el caso extremo, donde si tú no cobras la famosa cuota onerosa, la ley te dice, el salario se incrementa 25% por comida y 25% por habitación. Y en varias flotas, ese ha sido el acabose con el Seguro Social. Imagínate que se metieron en un problemón donde deben cuotas del 50% de incremento al salario base de cotización por no haber cobrado la famosa cuota onerosa. En el caso del atún, los sonares, los radares, te ubican en la mancha del cardumen, pero este es dinámico, está vivo. Cuando tú llegas a las coordenadas del sonar, llegas minutos después de que la mancha aquella de cardumen ya se movió. El atún tiene una velocidad impresionante. Es el momento en que un piloto de un helicóptero que va a bordo del buque sale a chambear. Toma su helicóptero esferita, corretea los atunes y ya te dice, ahora sí, aquí tiras la red porque aquí está el cardumen, ya lo alcanzamos. Y te los traes en un remolcador, te los traes vivos. Imagínate que esa gente gana más que el propio capitán del barco. Imagínate que el Seguro Social te revisa y te dice, pues este amigo ya llegó al tope de 25 veces. Y me debes las cuotas del tope de 25 veces, más actualización, recargos. ¿Todo por qué? Por no tener cuidado de analizar la ley a detalle. Es muy importante el análisis legal de estos conceptos. Y que tú entonces, si la ley dice, cobra una cuota onerosa, ahí viene el otro problema, las guías del SAT. La guía del SAT prevé el descuento. Sí, pero espérame, entre los marinos hay uno que apodamos el pavo. El pavo es el muchacho novato que aborda por vez primera un barco. Y el pavo no gana ni 80 pesos diarios. Oiga, pero no puede ser, gana menos del mínimo. A ver, espérame. Su salario se ve incrementado en un 50% porque come y duerme a bordo del buque. Gana 80 pesos en efectivo y 80 pesos en comida y en habitación. El pobrecito pavo. No le vas a descontar. ¿Por qué? Porque inmediatamente entrarían las normas protectoras del artículo 97 de la Ley del Trabajo. Y ese es el tema. El CFDI a veces, si tú sigues las instrucciones de la guía del SAT, te induce al error, porque descuentas a los trabajadores cosas que están prohibidas. Hablando de órganos jurisdiccionales,
Hablando de flotas, en Mazatlán están los precedentes de marinos que demandaron al patrón porque les descontó la cuota onerosa de comida y de habitación cuando está prohibido por el 110 de la Ley de Trabajo. La Ley de Trabajo dice cobre, no dice descuente. Es muy distinto cobro a descuento. Pero el problema es que los operadores de nómina encuentran en la guía del SAT la clave de descuento y la aplican. Entonces no se deje llevar por la guía. El SAT legisla por formularios, por instructivos, por guías de CFDI. No. Usted no se deje legislar de esa manera. Usted aplique la ley. Lo que puede hacer es cobrar la cuota onerosa, pero jamás descontarla. Y tiene que Oye, distinguir salarios. ahí, Luis Carlos, permíteme decirle a la gente que nos está viendo que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que justamente estamos subiendo este tipo de contenidos que creo que les puede llegar a servir y tener este contexto de varios temas que les puede ayudar en el día a día y que también por ahí nos proporcionen la cuestión de un like a la página de Facebook. Luis Carlos, por ahí estás comentando ahorita algo que creo que es importante, de que no solamente hay que guiarnos por lo que diga la cuestión de la autoridad. Debemos de tener contextos como temas de criterios, tema de tesis que pueda tener la Corte, tema de cuestiones de otros criterios, es más, hasta un análisis de algunas puntualidades que pueda tener la PRODECON para no caer justamente en la cuestión del error. Y es un momento ahorita donde justamente lo que estás diciendo, voy a hacer el parámetro de el libro que tú estás el día de hoy sacando, que se llama Aspectos Prácticos de Salarios y Previsión Social, que contempla muchas de las cosas que tú estás comentándonos el día de hoy y que también este libro tiene una valía adicional, tiene un tesoro todavía adentro escondido que viene justamente criterios actuales de temas de sentencias que lo estás incluyendo en la cuestión de tu libro, porque justamente ahorita que nos estás dando la explicación de que en tal lugar hay algún criterio y que te puede hacer referencia, lo estás plasmando dentro de tu libro. Adicional a esto, que me gustaría que también nos comentaras acerca de la cuestión del libro, es un poquito de ver las conclusiones que tú creas necesarios, algunos tips y la cuestión de un análisis del famoso plan de previsión social, un poco para ir concluyendo con la gente que nos está viendo, Luis Carlos. Claro que sí. La previsión social no la enfoquen solamente a las necesidades. La contingencia más grande, y miren que se los dice un FBI, Fuerzas Básicas del INAPAM, yo les llevo ventaja. Entonces, claro que a mí ya me preocupa el asunto de cómo me voy a pensionar. Y entonces, ese es el doble enfoque. Necesidades presentes y contingencias futuras. Entonces, ¿cómo voy a elaborar un plan de previsión social? Y volvemos al triángulo que nos propusiste. No jale que descubije, espérenme, a ver. Una parte importante, claro, es la despensa, las becas, el fondo de ahorro. El fondo de ahorro entra, digamos, al mediano plazo, pero algo relevante es la circular 14 de la CONSAR para crear los planes electrónicos de pensiones. Entonces, todos vamos a llegar a los 65 años de edad, Dios quiera, y más. Y entonces, un punto relevante es cómo va a estar la reforma de Afores o no Afores, qué va a suceder. Bueno, ¿qué voy a tener como empresa a favor de mis trabajadores? Pero aquí otra vez las nomenclaturas son muy importantes. El famoso 5347 aplica si tú creas un plan de pensiones complementario a lo que te va a dar el Seguro Social. La circular 14 de la CONSAR no habla de complementario, habla de un plan de pensiones independiente. Pero lo que tú tienes que crear como empresa, con los fondos, algunos fondos están amparados, otros fondos están constituidos antes de la reforma de 2016, por lo tanto tienen derecho a viencia de la circular CONSAR 2014. Esto hay que analizarlo.
para que entonces tú hagas aportes a un fondo de pensiones y que entonces tú recibas tu mensualidad, además del seguro, hay muchas cosas que como ciudadanos, como personas físicas, la ley nos pone a nuestro alcance, independientemente de que tengamos patrón o no tengamos patrón. Pero hablando del plan de previsión social, hablando de la conclusión a la que vamos a llegar, fíjate en conceptos de la previsión que cubren necesidades actuales. Fíjate metas como el fondo de ahorro de mediano plazo. Y tienes que prever las contingencias futuras, incapacidad, invalidez y pensión. Si tú logras en el famoso triángulo equilibrar esos conceptos, entonces digamos que tu plan de previsión social va a ser un plan altamente funcional y que le va a dar entonces al trabajador este bendito bienestar para él y para su familia que coadyuvan a elevar su nivel social, cultural, pero primordialmente económico. Y Y aparte vas te a va a cubrir todas ayudar, las aristas. y aparte te va a ayudar como patrón a cuidar cargas de cuotas, de impuestos, que al final de cuentas, en lugar de estar buscando simulaciones, sino realmente le vas a dar una retribución económica al trabajador que le va a ayudar justamente en su calidad de vida. Exactamente, así es. Ese es el enfoque primordial, es lo que desprendemos del famoso concepto del artículo 7 en la ley de la renta. Y en algunos sindicatos, pues los líderes han aprendido cómo solicitar estas cosas. Hoy hemos evolucionado. Yo recuerdo haber estado en alguna reunión sindical donde duramos casi 4 horas discutiendo el contenido de la mochila que como parte de la ayuda escolar en la previsión social iba a dar el patrón. Hoy vuelvo a mi frase, benditos monederos electrónicos. Tenga usted un monedero con 800 pesos de ayuda escolar. Compre lo que tiene que comprar y páguelo con el monedero. Entonces, la vida moderna nos ha facilitado muchas cosas que antes eran muy tremendas en las discusiones, sobre todo con los sindicatos. Y Entonces, eso es aparte importante. de estos monederos que dices, o sea, por ejemplo, de los vales de despensa que están ya en la cuestión de los monederos, pues ya las mismas empresas tienen ciertos limitantes para que tú los puedas utilizar. Ejemplo, vas a una cadena comercial para comprar cosas y te dicen, oiga, vas a pagar con monedero, vas a pagar con vales. Bueno, no se puede utilizar para comprar vino ni cigarros. Entonces, ¿para qué los queremos? Sería la pregunta. Pero ese es ese bloqueo y que estaría haciendo que realmente lo estés ocupando con el fin con el cual se te fueron dados. Exactamente. Y usted puede directamente entrar desde la página del SAT a los emisores autorizados de monederos, navegar en las ofertas de los monederos y darte cuenta que hay una variedad donde combinan herramientas de trabajo, por ejemplo, a través de los monederos de gasolina o los monederos de ropa de trabajo, y previsión social, como son los monederos de salud, de despensa y de artículos escolares. Entonces te encuentras una gama impresionante, pero hay que tener cuidado otra vez el análisis legal para que tú distingas cuáles son del apartado instrumentos, herramientas útiles y ropa de trabajo y cuáles son del apartado prestaciones de previsión social. El vendemonederos te va a querer vender todos y tú vas a traer de pronto en la cartera 8 o 9 plásticos. Sí, pero cuidado. Hay que regular esto. Y entonces, a manera de conclusión, yo le digo, es muy importante que en su reglamento interior de trabajo usted incluya estos dos capítulos que no están normados por la ley de trabajo. Usted haga un capítulo que se llame del plan de previsión social dentro del reglamento interior de trabajo y haga otro capítulo que se llame de los instrumentos útiles, herramientas y ropa de trabajo. Las adendas que usted haga al reglamento interior de trabajo o el reglamento mismo que se formule por vez primera en la empresa
Es obligación de la ley de trabajo depositarlo ante la autoridad. Esa prueba documental se vuelve una prueba documental pública. Algunos laboralistas no comparten mis ideas, pero créamelo, en mi experiencia de litigios con el Seguro Social, con la propia autoridad laboral y sobre todo con el SAT, ofrecer una prueba documental pública llamada Reglamento Interior de Trabajo tiene fecha cierta, la fecha del depósito. Eso se vuelve oro molido, es invaluable. No inventé anoche que existieran monederos, señora autoridad. Desde tal fecha está depositado el reglamento y esto está normado y esto existe en la empresa y operativamente dije cómo iba a ser. Señor juez, ofrezco la prueba documental pública. Eso, créamelo, mis queridos amigos que están participando en este canal esta tarde, eso le va a resolver muchos dolores de cabeza. Háganlo, incluyan. Luis Carlos, y un poquito la cuestión del libro de este que se llama Aspectos Prácticos de Salarios y Previsión Social, editorial, ¿dónde lo pueden conseguir para cuestión de profundizarlo? Y es más, hasta si lo pueden comprar directamente contigo, ¿qué nos podrás decir ahí al respecto? Sí, tenemos las dos opciones del libro físico y el libro electrónico. El libro electrónico está en varias páginas de las más importantes que manejan ediciones electrónicas. Inclusive autorizamos que Amazon haga una versión popular. Entonces, desconozco precios y condiciones de Amazon, pero algunos de mis alumnos me han mandado la portada, que obviamente es diferente a la que vendemos de Ediciones Anaya y la Unión Editorial Heurística. Entonces, en Facebook nos encuentran, nos pueden mandar el mensaje a la Unión Editorial Heurística para que les hagamos llegar el libro físico y apliquemos aquella regla que dice no juzgues por su portada. La portada del libro físico es una serie de prismas y una cosa muy moderna, muy interesante, pero acuérdate que lo escribió un FBI. Ve el contenido. Y yo les digo, a manera de conclusión, que yo me siento en parte autor del nuevo 123 de la Ley Federal de Derechos de Autor, que es el que define qué cosa es un libro. Allá en los lejanos años 80, cuando usábamos floppies de 5 1/4 y el hipertexto, o sea, el abuelito del Windows, nosotros hicimos un disco libro de nóminas y nos peleamos con la autoridad para que nos considerara libro y no software. Y entonces hoy, cuando la ley en su artículo 123, la ley del autor, dice, libro es todo lo que está escrito en un soporte, incluyendo el electrónico, eso es de nuestra sentencia. Eso viene de nuestra ejecutoria. Cuando nuestro libro cabía en un floppy de 5 1/4. Hoy, claro, usted lo recibe por el ciberespacio. Entonces, ahí en la página de Facebook de la Unión Editorial Heurística, ahí están los accesos para la compra electrónica y nos pueden poner un mensaje para hacer la venta del libro físico o directamente estoy en el Facebook con mi nombre completo para hacerles llegar el ejemplar. Y aquí también lo que te diría, vamos a hacernos de algunos libros para también regalarlos a la gente que esté interesada y que quiera profundizar un poquito más en este tema. También aquí ya veremos la cuestión de la dinámica. Y también ahorita de nueva cuenta aprovecho para decirle a la gente que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que nos den por ahí un like. También que nos agreguen algún comentario de la cuestión de la plática que estamos teniendo y que nos sugieran temas, que vamos a traer gente experta y especialista, como el día de hoy nos acompañó el contador público certificado Luis Carlos Ledesma Villar. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias por también todo el tiempo que hemos invertido para poder platicar esto y que aparte, bueno, pues también tenemos algunos años de que nos conocimos
en la vida colegial, en la vida de la cuestión del Colegio de Contadores Públicos de México, y siempre ha sido mi admiración y mi respeto para ti, porque eres muy participativo y te gusta todo este tipo de comunicación con los participantes. Agradecido estoy contigo, Rodrigo Ramírez Venegas. Es un placer compartir con todos los compañeros y esperemos entonces poder desarrollar otros temas. Que tengan muy buena tarde. De acuerdo. Pues bueno, pues de nueva cuenta, pues muchas gracias y estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.